En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi familia favoreció a mi hermano toda la vida mientras yo trabajaba duro en silencio. Cuando descubrieron que había ganado millones en tecnología, mi padre dijo, estás traicionando a la familia mientras luchamos financieramente, y ahora, hasta contrataron un abogado para exigir mi dinero. Llevo casi una hora sentado frente a mi portátil, intentando decidir por dónde empezar. Así que comenzaré con lo básico, presentarme. Tengo 29 años, y supongo que el principio es un buen lugar para comenzar. Crecí en un barrio de clase media en Ohio con mis padres y mi hermano menor, Jake, que ahora tiene 32 años. Desde pequeño, todo Ohio podía ver que Jake era el favorito. Mis padres nunca lo dijeron abiertamente, pero sus acciones hablaban por sí solas. Siempre describían a Jake como sensible y artístico, mientras que a mí me etiquetaban como práctico y resistente. Lo que esto realmente significaba, era que yo debía minimizar constantemente mis logros y problemas, para no molestar a Jake, quien era propenso a ataques de celos y arranques emocionales. Durante la primaria y secundaria, mantuve buenas calificaciones, y participé en varias actividades extraescolares. No era un genio ni nada por el estilo, solo un chico trabajador que disfrutaba aprendiendo. Mientras tanto, Jake tenía dificultades académicas y sociales. En lugar de apoyarnos a ambos por igual o conseguirle a Jake la ayuda que podría haber necesitado, mis padres establecieron un patrón que definiría nuestra dinámica familiar durante décadas. Proteger el ego de Jake a costa mía. Si ganaba cualquier cosa, aunque fuera solo el premio al más rápido en salir de clase, debía ocultarlo en casa, porque eso haría sentir mal a Jake. Cuando entré al equipo de baloncesto como novato, mis padres no asistieron a un solo partido esa temporada, se quedaban en casa con él. Sin embargo, nunca estaban demasiado ocupados para las obras de teatro comunitarias de Jake, incluso cuando tenía papeles insignificantes. El verdadero punto de inflexión llegó durante el bachillerato. A mí siempre me habían interesado las cosas prácticas. Jake, por su parte, había decidido que quería ser cineasta. Mis padres pidieron una segunda hipoteca para comprarle equipo profesional de grabación y software de edición, e incluso financiaron un cortometraje que quería hacer para un concurso local. Cuando pedí un ordenador nuevo de $500 que necesitaba para un proyecto de competición, me dieron una palmadita en la espalda diciendo que no era buen momento para gastos. A pesar de la falta de apoyo, participé en esa competición, y gané una beca de $2000. Cuando llegué a casa todo era tristeza y melancolía, y no podía hablar sobre mi premio porque Jake había sido eliminado en la primera ronda de su competición de cine ese mismo fin de semana. Esa noche, escuché a mi madre decirle a mi padre que quizás deberían pedirme que no mostrara mis habilidades técnicas cerca de Jake, ya que eso lo hacía sentirse inseguro sobre sus propias capacidades. Para cuando llegó el momento de solicitar la universidad, había conseguido una beca completa en una universidad de la costa este. La reacción de mis padres fue preocuparse por cómo se sentiría Jake. De hecho, estaban tan preocupados que me sugirieron considerar rechazar la oportunidad. Lo único que rechacé fue su sugerencia, y me mudé al otro lado del país para ir a la universidad. Lo hice tan rápido que olvidé mi ropa interior allí, no es broma, pero compré nueva. En la universidad encontré un ambiente diferente, porque la institución filtra con sus requisitos de admisión a las personas consentidas. Trabajé a medio tiempo en el departamento de tecnología, y acepté proyectos para mantenerme, ya que la ayuda financiera de mis padres era mínima, y siempre venía con condiciones. No le digas a Jake cuánto te estamos enviando. Claro, como si $50 al mes fuera algo que debiera ocultar bajo 7 llaves. Después de graduarme, tuve la suerte de conseguir trabajo en una prometedora empresa tecnológica en San Francisco. El momento fue perfecto, justo antes del gran boom tecnológico. La empresa estaba desarrollando una plataforma de comercio electrónico. Parecía el mejor trabajo del mundo, y en parte lo era, aunque trabajaba muchas horas extras. Mientras tanto, Jake había abandonado la universidad comunitaria después de 3 semestres, y se había mudado de nuevo con mis padres, donde lo mantenían mientras encontraba su camino. Aunque según lo que comentaban, ese camino parecía limitarse a ir del baño a su habitación y viceversa. La empresa donde trabajaba despegó de verdad, fue un gran éxito. Fuimos adquiridos por una importante compañía tecnológica 4 años después de que me uní, y como uno de los empleados iniciales con acciones, de repente me encontré con 7 cifras en mi cuenta bancaria. Tenía 28 años y un patrimonio de poco más de $2 millones. No me volví loco con el dinero. Invertí la mayor parte, compré un apartamento modesto pero agradable en Oakland, y seguí trabajando en la empresa que nos adquirió, con un buen salario, y más opciones sobre acciones. Durante este tiempo, mi relación con mi familia se había vuelto cada vez más distante. Nuestras conversaciones eran superficiales, con mis padres siempre dirigiendo la charla hacia Jake y sus últimos proyectos. Un podcast que consiguió 12 suscriptores, un guión en el que estaba trabajando, y un canal de YouTube donde mis padres eran los únicos suscriptores.
Aprendí a ser vago sobre mi propia vida porque sabía lo que provocaría contarles mis avances. Nunca mencioné explícitamente mi situación financiera. No presumía de mi dinero en redes sociales ni nada parecido. Simplemente vivía tranquila y cómodamente, visitando mi hogar una vez al año en Navidad, donde escuchaba con paciencia las actualizaciones sobre los proyectos inacabados de Jake y las sugerencias apenas disimuladas de mis padres. Podrías ayudar a tu hermano si te va tan bien. El año pasado, Jake anunció que quería iniciar su propia productora de cine independiente. Mis padres, que ahora tienen poco más de 60 años y están preparándose para jubilarse, vaciaron una parte significativa de sus ahorros e incluso pidieron otro préstamo hipotecario para proporcionarle capital inicial. Me llamaron poco después para ver si yo contribuiría a apoyar los sueños de mi hermano, sugiriendo que $15,000 sería un buen punto de partida para mi aportación. Decliné educadamente, diciendo que no tenía ese tipo de dinero disponible para inversiones en ese momento. Por supuesto, eso era completamente falso. Tenía el dinero, pero sabía por experiencia que cualquier apoyo financiero dado a Jake era como prenderle fuego a los billetes. Había visto a mis padres rescatarlo una y otra vez, tirando dinero en cada nuevo proyecto apasionante que se le ocurría, solo para que se desvaneciera unos meses después. No iba a participar en otro de sus esfuerzos condenados al fracaso. Mi respuesta no fue bien recibida. Mi madre me acusó de estar celoso del genio creativo de Jake, mientras que mi padre dijo que siempre había sido fríamente práctico e incapaz de entender la visión artística. Mantuve mi posición, le deseé suerte a Jake con su empresa y terminé la llamada. Esa fue la última conversación que tuve con ellos durante meses. 6 meses después, la productora de Jake no había producido nada, excepto un logo caro y un sitio web apenas funcional. La inversión de mis padres se había evaporado casi por completo, con Jake diciendo que los artistas sufren al principio, y citando a grandes creadores de la historia. Por esas fechas, me sometí a una cirugía y me sentía particularmente vulnerable. Busqué a mis padres para apoyo emocional, esperando recibir algunas palabras de consuelo, o simplemente un gesto de preocupación. En cambio, me dijeron que estaban demasiado ocupados ayudando a Jake a lidiar con el estrés del emprendimiento. Ese fue el colmo. Decidí tomarme un descanso del contacto con ellos y enfocarme en mi propia recuperación y bienestar. Durante 3 meses, hubo un completo silencio. Entonces, de la nada, recibí una llamada de mi tía, la hermana de mi madre, con quien siempre me había llevado bien pero hablaba raramente porque vive en el extranjero. Me contó algo perturbador. Mis padres habían estado hablando con el resto de la familia sobre mí, diciendo que estaban preocupados por mi extraño comportamiento, no contactarlos, e insinuando que los estaba abandonando, mientras luchaban financieramente. En lugar de alegrarse por mi éxito, mis padres estaban furiosos. Mi tía me reveló que se sentían traicionados, y estaban convencidos de que yo vivía en el lujo, mientras permitía que mi familia pasara apuros económicos. Al día siguiente, recibí un largo correo electrónico, lleno de manipulación emocional de mi padre. Estaba repleto de acusaciones, diciendo que mientras ellos habían hipotecado su casa para apoyar a Jake, yo había estado acumulando millones, viéndolos endeudarse. Lo que siguió fue una avalancha de mensajes de familiares. Mis padres les habían dicho que yo era un monstruo egoísta, que había ocultado mi riqueza porque así soy yo. No niego que lo oculté, pero lo hice bien. Si no, mi dinero habría terminado quemado en algún disparate de mi hermano. Jake también se involucró con un mensaje diciéndome que estaba decepcionado como hermano, porque yo podría haber hecho la diferencia en su vida, pero en su lugar, elegí ser un maldito cretino. Y luego vino la parte más absurda. Mis padres ahora afirmaban que yo les debía a ellos y a Jake una parte significativa de mi dinero. Que era injusto, que ellos hubieran estado sufriendo todos estos años cuando yo podría haber hecho sus vidas más fáciles. Ya que soy parte de la familia, no puedo simplemente desentenderme del apoyo mutuo. Incluso llegaron al punto de hacer que un abogado se pusiera en contacto conmigo, respecto a su supuesta inversión parental en mi educación, la cual, como creo que ya he dejado claro, fue mínima. Pero ellos afirman que invirtieron en mí, así que quieren cobrar las ganancias de su inversión. La realidad es que trabajé increíblemente duro por todo lo que tengo, y ellos no estuvieron ahí en ningún momento. Recibí apenas el apoyo mínimo e indispensable, para no llamarlo abandono infantil, y simplemente elegí mantener mi situación financiera en privado, porque sabía exactamente cómo la harían desaparecer, como magos de Las Vegas. Así que, a pesar de lo que ellos opinen, no me siento culpable. Solo creo que he esquivado una bala, porque si les hubiera dado dinero, ya sabemos dónde habría terminado. Actualización 1. Después de tomarme un tiempo para procesarlo todo, decidí abordar esto de manera racional y metódica, en lugar de reaccionar emocionalmente. Lo primero que hice fue consultar a un abogado,
No porque realmente estuviera preocupado por sus ridículas amenazas legales, sino porque quería confirmar profesionalmente que no me estaba perdiendo nada, y que mis derechos estaban completamente protegidos. Mi abogado me tranquilizó de inmediato, diciéndome que la supuesta reclamación de mis padres sobre mi éxito financiero era completamente infundada. Incluso estuvo riendo un buen rato mientras leía los documentos. Comentó que el abogado que presentó eso debe tener mucha hambre para estar perdiendo el tiempo con esta tontería. Sin embargo, también sugirió que en lugar de ignorar la situación, debía responderles formalmente para dejar clara mi posición. Esto no solo cerraría cualquier amenaza legal futura, sino que también serviría como documentación en caso de que intentaran escalar las cosas más adelante. Así que escribí un correo electrónico a mis padres con mi abogado en copia, para aclarar varios puntos importantes. 1. Nunca mentí sobre mi situación financiera, simplemente mantuve mi privacidad, lo cual es mi derecho. El hecho de que no anunciara mi patrimonio no significa nada malo. 2. Cada dólar que tengo fue ganado a través de mi propio trabajo duro, educación y decisiones de inversión. No recibí ningún apoyo financiero significativo de ellos, ciertamente nada comparable con lo que le dieron a Jake a lo largo de los años. 3. No tengo ninguna obligación legal o moral de apoyarlos financieramente a ellos o a Jake. Su situación financiera actual es producto de sus propias decisiones, en las que yo no he participado. No pueden exigir dinero de mí ahora solo porque mi camino llevó al éxito mientras el de Jake no. 4. Sus acciones recientes, difundir historias falsas a la familia extendida, intentar manipularme y tratar de usar amenazas legales para controlarme, han dañado gravemente nuestra relación, y podrían ser objeto de demandas si continúan con este patrón. Terminé el correo dejando claro que, aunque les deseo lo mejor, no me responsabilizo en absoluto de su situación actual. Declaré que cualquier intento futuro de acosarme o manipularme solo resultaría en acciones legales de mi parte. No mucho después, mi tía se puso en contacto conmigo nuevamente. Confirmó lo que ya sospechaba. Mis padres habían estado contando a la familia una versión completamente exagerada de los hechos. Según ellos, hicieron enormes sacrificios para llevarme a la universidad, lo cual es absurdamente falso. También afirmaron que había estado ocultando deliberadamente mi éxito, porque no les gustaba hablar bien de un hijo solamente. Mi tía también reveló que no era la primera vez que mis padres hacían algo así. Aparentemente, hace años tuvieron un gran conflicto con el hermano de mi padre por un problema muy similar. Mi tío se negó a prestarles dinero para uno de los primeros proyectos fallidos de Jake, y mis padres lo cortaron por completo, hablando mal de él con el resto de la familia. Siempre me habían dicho que mi tío fue quien abandonó a la familia por un desacuerdo trivial. Ahora me doy cuenta de que la historia que me contaron desde niño era completamente fabricada. He recibido mensajes de Jake, pero son pura manipulación o ataques personales. A veces me pregunto si no está describiéndose a sí mismo cuando me llama egoísta. He decidido bloquear tanto a mis padres como a Jake en todas las plataformas. No quiero más contacto con ellos. Mi abogado me aconsejó mantener registros de todos sus mensajes y correos electrónicos en caso de que escalen las cosas aún más, pero cree que mi respuesta formal probablemente pondrá fin a cualquier amenaza legal seria. Algunas personas han sugerido terapia familiar, lo que me ha hecho reír a carcajadas. No sé por qué debería someterme a terapia familiar cuando los que deben solucionar sus problemas son ellos. Yo he seguido con mi vida, y a ellos no les ha importado hasta que descubrieron que tenía dinero. Además, la terapia solo funciona si todas las partes involucradas están dispuestas a reconocer su papel en el problema y hacer un esfuerzo por cambiar. No veo a mis padres o a Jake haciendo eso. En este momento, ellos siguen viéndose a sí mismos como víctimas, y a mí como su billete para mejorar sus vidas por un tiempo, hasta que se acaben el dinero rápidamente. Hasta que eso cambie, no tiene sentido siquiera considerar la reconciliación. Actualización 2. Me hace gracia, y sé que mi abogado se reiría igual de fuerte que con la petición de mis padres. Hay personas diciendo que soy igual que ellos, solo porque considero que yo no tengo problemas y mis padres sí. Nunca he dicho que sea perfecto, solo que no he tenido la relación extraña con Jake, que ellos sí han tenido. Puede que necesite terapia o resolver cosas en mi vida, pero eso no es relevante aquí. Tengo claro que mis padres seguirán amando más a Jake que a mí, y ninguna cantidad de dinero lo cambiará. Ya lo he asimilado hace mucho tiempo, no es algo en lo que deba trabajar particularmente. Si eres como mis padres, una persona que se cree con derecho a lo que tienen los demás, lamento que esta historia no sea como te gustaría. Busca a alguien que se arrastre por sus padres y te sentirás mejor. Y por último, para zanjar esto, Jake, deja de crear cuentas y búscate un trabajo. Hace 2 días recibí una carta formal del abogado de mis padres, retirando todas las reclamaciones anteriores. Pero atentos a esto, en su lugar, propuso un acuerdo de reconciliación familiar. Este documento esencialmente me pedía que
1. Me comprometiera a pagar la hipoteca de mis padres, unos $230.000. 2. Cubriera las deudas comerciales de Jake, aproximadamente $180.000. 3. Estableciera un fondo de apoyo familiar, con un mínimo de $500.000, que sería gestionado conjuntamente por todos nosotros. A cambio, ellos me darían la bienvenida de nuevo a la familia, y perdonarían mi comportamiento reservado. La carta presentaba esto como un generoso compromiso, que evitaría costosas batallas legales, y un daño irreparable a las relaciones familiares. Mi abogado estaba ahogándose de la risa, y yo estaba allí en su oficina, sin saber si llamar a su secretaria, o a los paramédicos. Cuando pudo respirar bien, confirmó que no había absolutamente ninguna base legal para sus demandas, y que las amenazas apenas disimuladas no eran más que eso, amenazas vacías. No respondí directamente a la propuesta. En su lugar, mi abogado envió una carta breve y profesional, rechazando cualquier arreglo financiero. Lo que no esperaba fue lo que sucedió después. Ayer por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Era Jake, llamando desde el teléfono de un amigo, ya que yo había bloqueado su número. Me preguntó si podíamos reunirnos en persona para hablar, solo nosotros dos, sin que nuestros padres estuvieran involucrados. De hecho, quería que viajara hasta allí. Sin pensarlo mucho, le propuse hacer una videollamada en su lugar, ya que vivimos en costas opuestas. Esperaba otro intento de manipulación, pero lo que recibí fue algo completamente distinto. Jake admitió que siempre había sido consciente del favoritismo en nuestra familia, y que lo había aprovechado a lo largo de nuestras vidas. Confesó que nunca había estado realmente apasionado por el cine ni por ninguno de sus otros proyectos. Simplemente, descubrió que mostrar interés en actividades creativas era una forma fácil de ganar la atención, admiración y apoyo financiero de nuestros padres. La revelación más impactante fue cuando me dijo que, en realidad, él había sido quien sugirió contratar a un investigador privado para investigarme. Según Jake, nuestros padres habían estado hablando de cortarle el apoyo financiero después de su último fracaso empresarial, y él necesitaba desviar su atención de sus repetidos errores. Pensó que si descubrían que a mí me iba bien económicamente, enfocarían su frustración en mí en lugar de responsabilizarlo a él. Jake entonces hizo algo que nunca esperé, se disculpó. No una disculpa superficial del tipo, perdón si te sentiste herido, sino un reconocimiento específico de cómo había contribuido a mi exclusión de la familia, y cómo había disfrutado egoístamente ser el favorito a costa mía. Admitió que siempre había estado celoso de mis verdaderas habilidades y determinación, en contraste con su propio patrón de empezar cosas sin nunca terminarlas. Todavía estoy procesando esta conversación, y lo que significa. Por un lado, aprecio la sinceridad de Jake y su disculpa. Por otro, esta revelación sobre su papel en la investigación privada hace que todo sea aún más inquietante. En cuanto a mis padres, están furiosos exigiendo saber por qué estoy dispuesto a hablar con Jake, pero no con ellos. Parece que creen que Jake y yo estamos conspirando en su contra ahora, lo cual no podría estar más lejos de la verdad. Pero que lo crean tampoco me molesta especialmente. Planeo mantener la distancia con mis padres en el futuro cercano. En cuanto a Jake, estoy dispuesto a hacer lo mismo. Las disculpas son muy bonitas, pero no quita que actuara como un psicópata. Al menos ha aceptado mantenerse a distancia, y espero que lo cumpla. Solo el tiempo lo dirá. También he decidido ponerme en contacto con otros familiares distanciados, incluyendo a mi tío, para escuchar su versión de varios conflictos familiares. Tengo la sensación de que me han alimentado con muchas narrativas distorsionadas a lo largo de los años, y es hora de que la verdad salga a la luz. Actualización 3. Desde mi conversación con Jake, decidí contactar primero a mi tío, el hermano de mi padre, con quien no había hablado en más de una década. No estaba seguro de qué esperar, pero estuvo sorprendentemente dispuesto a conversar. Se sorprendió de recibir noticias mías después de tanto tiempo, pero una vez que le expliqué lo que estaba ocurriendo, me dijo que no era muy diferente de lo que había sucedido con él. Según mi tío, mis padres tienen un largo historial de manipulación financiera, y su trato hacia mí es solo la última versión. Me contó que antes de que mis padres lo apartaran, habían pedido dinero prestado a varios familiares bajo la excusa de emergencias o situaciones temporales. Las promesas de devolver el dinero casi nunca se cumplían. Lo hicieron tantas veces que, eventualmente, la mayoría de la familia se dio cuenta y comenzó a negarse. La gota que colmó el vaso para mi tío no fue solo negarse a financiar uno de los proyectos de Jake, sino enfrentarlos por su costumbre de tratar a la familia como un cajero automático, mientras tergiversaban su propia situación financiera. Pero lo más impactante fue lo que me contó sobre mis abuelos maternos. Según mis padres, recibieron muy poco cuando fallecieron, lo cual usaron como parte de su narrativa de luchar financieramente, mientras nos criaban. Resulta que eso era completamente falso. Mis padres en realidad recibieron cerca de $400.000 de herencia hace 10 años, que debía ser dividida entre mi madre y su hermana.
Pero en lugar de ahorrar o invertir ese dinero, mis padres lo gastaron rápidamente en mejoras de estilo de vida, pagando deudas antiguas y financiando los primeros esfuerzos artísticos de Jake. Esto incluía un semestre costoso en un taller de cine prestigioso en Nueva York, algo que ni siquiera sabía. Mientras todo esto pasaba, ocurrió algo aún más inesperado. Mi padre apareció en la puerta de mi apartamento. No tengo idea de cómo voló a través del país sin avisarme. No le dejé subir, pero después de pensarlo, acepté encontrarme con él en una cafetería cercana. Admitió que estaban enfrentando una ejecución hipotecaria, debido a los préstamos que habían sacado para la fracasada empresa de producción de Jake. Incluso mostró extractos bancarios revelando su terrible situación financiera, y facturas médicas, alegando que mi madre necesitaba tratamientos que no podían pagar. Al principio solo escuché, y luego comencé a hacer preguntas. Le pregunté sobre la herencia. Claramente no esperaba que yo supiera la verdad, pero improvisó rápidamente. Insistió en que el dinero había sido invertido en el futuro de sus 2 hijos, y que cualquier préstamo familiar era simplemente un malentendido. Cuando lo presioné sobre la supuesta condición médica de mi madre, de repente se volvió vago y evasivo, lo cual solo encendió más alarmas que gritaban mentira, por todas partes. Le sugerí que hablara con un asesor financiero, considerara vender la casa, y ajustara su estilo de vida a su realidad económica. También dejé claro que, si querían algún tipo de contacto en el futuro, tendrían que comunicarse a través de mi abogado, y estar dispuestos a tener una relación honesta. No quería nada de ellos. Cuando se levantó para irse, hizo un último intento de hacerme sentir culpable. Espero que seas feliz viviendo en el lujo, mientras tu madre y yo terminamos en la calle. Supongo que todos esos años de criarte no significaron nada. Eres muy frío. Le respondí, no sé si seré feliz, pero es lo que merecen. Cuando llegué a casa luego de mi amargo café, vi varias llamadas del número que había usado Jake. Solo un mensaje. Mamá y papá están furiosos. Están hablando de contactar a tu empleador, o presentarse en tu trabajo para exponerte. Ten cuidado. Esa fue la gota que colmó el vaso. Contacté de inmediato al equipo de seguridad de mi empresa, y les informé sobre la situación. También tomé medidas de seguridad adicionales en mi hogar por si mis padres decidían escalar las cosas aún más. Si lo hacen, mi abogado estará encantado de demandarlos. Hasta ahora no hemos considerado una orden de restricción porque, honestamente, no sirven para mucho. Al estar en diferentes estados, su valor práctico es casi nulo. Lo único positivo de todo esto ha sido reconectar con mi tío y otros familiares distanciados. Aparentemente, no soy el único que ha sido tratado de esta manera. Incluso hemos creado un grupo de apoyo para compartir historias y apoyarnos mutuamente. Actualización 4. Es demasiada casualidad que desde que recibí la disculpa de Jake, no haya tenido más comentarios aquí apoyándolo a él o a mis padres. Curioso, ¿no? Por suerte, lo que me advirtió Jake no ha sucedido. Empiezo a pensar que quizás fue otra de sus mentiras. Así que no he tenido el placer de presentar una demanda. Para quienes opinan que debería haber demandado por difamación, nunca dijeron algo que realmente me afectara profesional o legalmente. Siempre fueron cosas que decían a la familia, nada sustancial. Comienzo a ver un patrón aquí. Siempre me sugieren que demande. Pero lamentablemente, no siempre hay una base legal para hacerlo, o algún beneficio real. No porque tenga algo de dinero ahorrado voy a desperdiciarlo en abogados innecesariamente. El chat familiar con personas afectadas por mis padres ha sido muy valioso. Hay muchas historias allí, pero no quiero aburrirlos porque son muy similares a la mía. Necesitamos dinero, o hablaremos mal de ti. Hay más gente en ese chat que personas que aún apoyan a mis padres, aunque todavía quedan algunas, porque tras vender su casa han estado viviendo con otro familiar. Es el único lugar que les queda, ya que ni siquiera vendiendo la propiedad han podido saldar todas sus deudas. Mi tío dijo algo en el grupo hace poco. Qué pena que nuestra familia no tenga buena genética. Tu hermano va a necesitar mucho para vivir lo suficiente como para pagar sus deudas y retirarse. Me reí, y luego me di cuenta de que yo también tengo la misma genética. Al menos, financieramente soy más responsable que mis padres, y puedo jubilarme anticipadamente, aunque será hora de llevar una vida más saludable.